Durante más de 40 años ejercí la medicina. Vi cuerpos colapsar lentamente. Vi miradas apagarse antes de tiempo. Vi cómo hombres fuertes se volvían frágiles sin entender por qué, cómo mujeres llenas de vida perdían su energía en el silencio cotidiano. Hoy, ya retirado, miro hacia atrás con una mezcla de gratitud y responsabilidad. Gratitud por todo lo aprendido. Responsabilidad, porque sería un crimen guardar para mí lo que podría evitarle sufrimiento a otros. Hay algo que quiero contarte. Algo que descubrí no en los libros, sino en la vida. Algo que la ciencia confirma, pero que nuestras abuelas ya sabían. Es simple. Tan simple que duele pensar cuánto lo ignoramos. No es un suplemento costoso ni un tratamiento experimental. No es moda. Es una verdad antigua enterrada bajo capas de modernidad, de prisa y de desinformación. Se llama cebolla. Sí, la cebolla. Esa hortaliza que muchos odian por su olor o por hacerlos llorar. Esa que cortas rápido, sin pensar, solo porque la receta lo pide. Pero detrás de esa capa blanca, humilde, hay un poder que muy pocos conocen. Y quiero hablarte de él. Pero no como médico. Quiero hablarte como alguien que ha visto a demasiada gente llegar tarde. Tarde al diagnóstico, tarde al cuidado, tarde al despertar. Muchos de mis pacientes murieron por enfermedades que habrían podido evitarse. No por falta de medicamentos, sino por falta de conciencia. ¿Sabías que una sola cebolla al día puede ayudar a prevenir un infarto? ¿Que puede reducir la inflamación que lleva años silenciosamente atacando tus arterias? ¿Que puede proteger tu sistema inmunológico cuando todo lo demás falla? Pero nadie te lo dice. Nadie te advierte que mientras buscas soluciones en laboratorios lejanos, tienes un tesoro en tu cocina. He visto a pacientes pasar por cirugías devastadoras mientras ignoraban los pequeños gestos que realmente construyen la salud. He visto cuerpos arruinados por el exceso de azúcar, de grasa, de estrés, y al lado la cebolla, sin tocar, sin sospechar que ella, la despreciada, podía haber sido una aliada silenciosa. En mi casa cuando era niño, si alguien se enfermaba, no corríamos al hospital, corríamos a la cocina. Mi madre picaba cebolla, la colocaba en un pañuelo y nos hacía inhalar su aroma. No entendía por qué, pero al poco tiempo el pecho dolía menos, la nariz se despejaba, el cuerpo descansaba. Pensé que era magia. Luego estudié medicina y descubrí que era bioquímica. El azufre volátil, los flavonoides, la quercetina, toda una farmacia natural concentrada en un bulbo. Pero la modernidad nos hizo cínicos, nos enseñó que lo eficaz debe ser caro, complicado, extranjero. Nos hizo olvidar que los remedios verdaderos suelen ser los más simples. Ahora, con el privilegio del tiempo y la experiencia, he decidido hablar, contarte lo que sé, lo que he vivido, lo que funciona. No para reemplazar a la medicina, sino para devolverle al cuerpo su sabiduría, para que aprendas a escucharlo, a prevenir, a fortalecer desde lo básico. Y quiero empezar por aquí, por la cebolla, porque si conoces su historia, si entiendes su poder, te aseguro que nunca volverás a verla igual. ¿Sabías que los soldados romanos comían cebolla antes de ir a la guerra? ¿Que los atletas olímpicos de la antigüedad la usaban para prepararse antes de competir? ¿Que en muchas aldeas de Andalucía, Galicia y también de América Latina se sigue utilizando para curar gripes, para limpiar los riñones, para fortalecer los huesos? No es casualidad, es conocimiento acumulado, transmitido y que hoy tú puedes recuperar. Pero antes de contarte cómo usarla, en qué dosis, en qué situaciones, quiero pedirte algo. Si este tipo de información te parece valiosa, si quieres que sigamos recuperando juntos este saber perdido, suscríbete al canal. Eso me permite seguir compartiendo más, con más personas, de forma libre, honesta y cercana. Tu apoyo no solo alimenta este canal, alimenta un cambio. Ahora, antes de continuar con los beneficios concretos de la cebolla, para el corazón, los riñones, los huesos, incluso la fertilidad, quiero dejarte con una pregunta. No para examinarte, sino para que te observes, para que respondas desde la experiencia y no desde la costumbre. Pregunta para reflexionar. Si hoy descubrieras que un alimento simple puede ayudarte a evitar una enfermedad grave, ¿qué harías? A. Lo ignoraría. Es demasiado simple para ser cierto. B. Lo escucharía. Quizás en lo simple está lo que siempre busqué. Déjame tu respuesta en los comentarios. Escribe solo A o B, porque a veces una letra puede ser el primer paso para un cambio de vida. Y ahora, si estás listo, acompáñame. Te mostraré lo que esta humilde cebolla ha hecho por generaciones y lo que aún puede hacer por ti. A lo largo de mis años como médico, he aprendido que el cuerpo humano no cae de repente.
Se desgasta poco a poco, en silencio, mientras creemos que todo está bien. Es una inflamación invisible, una presión leve que hoy no molesta, pero que mañana nos roba un pedazo de vida. Y si hay algo que he visto con demasiada frecuencia en mi consulta, es eso: corazones agotados, vasos obstruidos, huesos frágiles, sistemas inmunológicos derrotados sin que nadie los haya defendido a tiempo. Por eso quiero contarte lo que he observado, lo que he estudiado, lo que he confirmado con pacientes reales, muchos de ellos como tú, personas que no buscaban milagros, sino simplemente entender su cuerpo. Y todo comenzó con algo tan sencillo como una cebolla. Tal vez te sorprenda, pero he presenciado cambios profundos en personas que empezaron a introducir este alimento con conciencia, no como condimento sin alma, sino como parte de su medicina diaria. Y no hablo solo de uno o dos beneficios aislados. Hablo de una sinfonía silenciosa de efectos que cuando se acumulan transforman la salud. Empecemos por el corazón, ese órgano que se lleva casi todas nuestras emociones y todas nuestras urgencias. El estrés, los hábitos alimenticios, la falta de descanso, el sedentarismo, todo eso inflama nuestras arterias y endurece nuestros vasos. Lo llamamos aterosclerosis, y es una de las causas más comunes de muerte silenciosa. La cebolla, gracias a su alto contenido en quercetina y compuestos azufrados, tiene una capacidad única: reduce esa inflamación interna. Actúa como una escoba fina que limpia las paredes vasculares, mejora la elasticidad de las arterias y, en consecuencia, ayuda a reducir la presión arterial. He visto pacientes que al incorporar apenas 50 gramos diarios de cebolla cruda o cocida, en pocas semanas mostraban mejoras en sus niveles de triglicéridos y colesterol LDL. No digo que cure, pero sí que previene, y eso en medicina es oro puro. Pasemos al sistema inmunológico, esa defensa olvidada que solo recordamos cuando ya estamos enfermos. Hay personas que viven con gripe permanente, que encadenan infecciones respiratorias, que sienten que nunca terminan de recuperarse del todo. En muchos casos, esto tiene relación con un sistema inmune debilitado por años de descuido. Aquí, la cebolla vuelve a demostrar su valor. Sus aceites esenciales, sus compuestos sulfurosos y antioxidantes actúan como una barrera natural contra virus y bacterias. Cuando una persona inhala una cebolla recién picada, no solo está siguiendo una costumbre de abuela, está permitiendo que sustancias volátiles penetren directamente las vías respiratorias y generen una respuesta inmunitaria inmediata. Es como un llamado de alerta que el cuerpo reconoce. Luego están los riñones, esos filtros silenciosos que lo limpian todo, y que sin embargo son los primeros en sufrir cuando bebemos poco agua, cuando comemos con demasiada sal o cuando ignoramos infecciones urinarias maltratadas. He tratado muchos casos de cistitis crónica, pielonefritis leve, inflamaciones del tracto urinario. En combinación con otros tratamientos, la cebolla, sobre todo sus cáscaras, que la mayoría desecha, puede ser un aliado formidable. Un simple caldo de piel de cebolla, preparado con 3 cucharaditas y 400 mililitros de agua hervida, tomado 3 veces al día, puede ayudar a desinflamar y limpiar de forma suave. No reemplaza un antibiótico cuando es necesario, pero sí ayuda a que el cuerpo se defienda mejor y a prevenir recurrencias. El sistema digestivo también responde de manera notable. Muchas personas viven con inflamación abdominal, digestiones lentas, gases constantes o estreñimiento. En muchos casos, lo que hace falta no es más fibra artificial, sino alimentos que estimulen el hígado y la vesícula biliar de forma natural. La cebolla tiene esa capacidad. Favorece la secreción de bilis, mejora la motilidad intestinal y, en especial, ayuda a equilibrar la microbiota. Es una forma elegante y efectiva de restaurar el orden digestivo sin recurrir a laxantes o productos químicos. Pero quizá uno de los aspectos más reveladores de mi práctica médica ha sido ver cómo la cebolla actúa sobre los niveles de glucosa en sangre. En personas con resistencia a la insulina o con antecedentes familiares de diabetes tipo 2, he observado que el consumo diario de cebolla, entre 80 y 100 gramos, puede reducir el azúcar en sangre en rangos medibles, incluso dentro de las primeras horas. Esto se debe a la acción conjunta de la quercetina y el azufre, que sensibilizan los receptores de insulina y permiten una mejor utilización de la glucosa por parte de las células. Cuando esto ocurre, no solo baja el azúcar, también se reduce el apetito compulsivo, mejora el sueño y disminuye el cansancio crónico que tantas personas arrastran sin explicación. Finalmente,
quiero hablarte de los huesos. Sí, los huesos también se ven beneficiados por esta humilde hortaliza. En estudios realizados en mujeres posmenopáusicas, se ha demostrado que un consumo regular de cebolla puede aumentar la densidad mineral ósea hasta en un 5% en apenas unos meses. Esto es crucial, porque la pérdida de masa ósea ocurre lentamente, sin síntomas, hasta que un día una caída trivial termina en fractura de cadera. Y créeme, he visto demasiadas de esas fracturas como para tomarlas a la ligera. Como médico, nunca dejaré de insistir en el poder de la prevención. Y como ser humano, nunca dejaré de maravillarme por cómo la naturaleza nos ofrece remedios silenciosos si sabemos escucharlos. La cebolla no es una moda, no busca likes, no tiene marketing, pero tiene historia, tiene ciencia y sobre todo, tiene resultados. No quiero que tomes esto como una recomendación genérica. Quiero que lo tomes como una invitación a revisar tu vida, a mirar lo que comes, no solo por sabor, sino por intención, a entender que tu salud no depende solo de lo que evitas, sino también de lo que eliges incorporar día tras día. Y si hay algo que puedes empezar hoy mismo, sin excusas, sin costo, sin receta médica, es esto: una cebolla, ya sea cocida, cruda, en infusión o en caldo, pero sobre todo con conciencia, porque cuando la alimentación se convierte en un acto de amor propio, la medicina empieza a actuar incluso antes de que lleguen los síntomas. Eso es lo que la cebolla ha hecho por miles de personas, y eso es lo que tal vez pueda hacer por ti también. A lo largo de mi vida como médico, he aprendido a observar con atención lo que a veces pasa desapercibido, incluso para los profesionales más experimentados. Hay detalles en el cuerpo que hablan en silencio, cambios sutiles en la piel, ligeras alteraciones en el ritmo del sueño, estados de ánimo inexplicables o molestias aparentemente menores que esconden desequilibrios más profundos. Y con el tiempo, entendí que muchas de esas señales están íntimamente relacionadas con algo que rara vez se aborda con la profundidad que merece: las diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres. Durante décadas traté tanto a pacientes varones como mujeres, de todas las edades, condiciones y contextos. Y aunque las enfermedades puedan tener nombres comunes, diabetes, hipertensión, fatiga crónica, infertilidad, sus causas, manifestaciones y respuestas al tratamiento no siempre son las mismas. El cuerpo masculino y el femenino no solo se distinguen por la forma, también se diferencian en la manera en que envejecen, se inflaman, metabolizan y se defienden. Y allí, una vez más, la cebolla se revela como una herramienta extraordinaria, capaz de actuar con una inteligencia natural que pocos alimentos poseen. En el caso de los hombres, he observado una tendencia creciente, casi alarmante, hacia la disminución de la vitalidad sexual, la baja producción de esperma y los problemas relacionados con la próstata, incluso en varones jóvenes. El estrés, la mala alimentación, el sedentarismo, el alcohol, el exceso de comida industrializada, todo ello contribuye silenciosamente a deteriorar la función reproductiva masculina. Sin embargo, muchos hombres llegan a consulta cuando ya hay daño, cuando el cuerpo empieza a fallar. Fue por eso que empecé a recomendar algo tan sencillo como incluir cebolla de forma regular, no como un aderezo ocasional, sino como parte consciente de su rutina alimentaria. ¿Por qué? Porque la cebolla, rica en compuestos azufrados y antioxidantes como la quercetina, ayuda a mejorar la circulación sanguínea, especialmente en las zonas donde más se necesita. Esto no solo mejora la función eréctil, sino también el riego sanguíneo de los testículos, donde se produce la espermatogénesis. En estudios recientes realizados en varones con infertilidad leve, se observó que el consumo diario de jugo de cebolla durante 4 semanas aumentó significativamente la cantidad y la motilidad de los espermatozoides. No, la cebolla no es una cura milagrosa para la infertilidad, pero sí puede ser parte de un enfoque integral, natural y no invasivo que respete los tiempos del cuerpo. Además, he comprobado que muchos hombres que sufrían de micción frecuente durante la noche, especialmente mayores de 45 años, experimentaron mejoras notables al consumir un pequeño trozo de cebolla cocida antes de dormir. La explicación puede estar en su efecto antiinflamatorio sobre la próstata y en su capacidad para relajar suavemente los músculos de la vejiga. Y si hablamos de las mujeres, no puedo evitar pensar en todas aquellas pacientes que durante años padecieron desequilibrios hormonales sin nombre, menstruaciones dolorosas, estados de ánimo inestables, fatiga persistente o incluso dificultad para concebir.
La medicina convencional suele ofrecer soluciones rápidas, anticonceptivos, ansiolíticos, suplementos aislados, pero pocas veces se indaga en el origen profundo de esos trastornos. Fue en mi práctica, al trabajar con mujeres que no encontraban respuestas, que descubrí cómo un alimento tan accesible como la cebolla podía ofrecer una ayuda concreta. Su contenido en ácido fólico, vitamina B6, manganeso y compuestos antioxidantes influye positivamente en la regulación del sistema endocrino femenino. El ácido fólico en particular no solo es esencial en el embarazo, también juega un papel crucial en la ovulación y en la síntesis de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, relacionados con el estado de ánimo. Recuerdo a Marta, una paciente de 38 años, que venía con un historial de síndrome premenstrual severo, ansiedad cíclica y un metabolismo lento. Ya había probado múltiples tratamientos sin resultados sostenidos. Le sugerí, entre otras cosas, integrar la cebolla de manera diaria, especialmente cocida y en infusiones de cáscara durante la semana previa a su menstruación. En 3 meses, los cambios fueron evidentes. Sus ciclos se volvieron más regulares, sus emociones menos abruptas y su energía más estable. Su médico de cabecera lo atribuía al efecto placebo. Yo sabía que era el cuerpo respondiendo, agradeciendo ese gesto de atención continua. Pero más allá del sistema hormonal, la cebolla también incide en la belleza natural, que no es solo estética, sino un reflejo de la salud interior. Muchas mujeres sufren caída del cabello, uñas frágiles, piel apagada, sin saber que muchas veces esto está relacionado con una mala síntesis de colágeno y con deficiencias crónicas de vitamina C y compuestos antioxidantes. La cebolla, al estimular la producción interna de colágeno, contribuye a la regeneración de tejidos y al fortalecimiento de estructuras como la piel, el cabello y las uñas. Me resulta particularmente conmovedor ver cómo algo tan sencillo puede devolver la confianza a una mujer que creía haber perdido su brillo. Porque no se trata solo de lo físico, se trata de recuperar la dignidad corporal, de reencontrarse con una fuerza que parecía dormida. La cebolla, insisto, no reemplaza a un médico, pero puede acompañar al cuerpo de una manera que pocos medicamentos lo hacen, sin efectos secundarios, sin desequilibrios nuevos, sin dependencia. Su poder está en lo constante, en lo silencioso, en su capacidad de adaptarse al cuerpo que la recibe. Como médico ya retirado, no busco convencerte con promesas espectaculares. Solo quiero invitarte a observar lo que siempre estuvo a tu alcance y que tal vez nunca viste con atención. En los cuerpos de hombres y mujeres he visto sufrimiento innecesario, y también he visto transformaciones profundas cuando el alimento se convierte en aliado y no en enemigo. Quizás la cebolla no cambiará tu vida de un día para otro, pero puede ser ese pequeño acto de cuidado diario que con el tiempo hace la diferencia entre sobrevivir y vivir plenamente. Ese es el poder de lo simple. Ese es el poder de volver a confiar en el cuerpo. Y esa, créeme, es la medicina más profunda que conozco. A lo largo de mi vida profesional, he visto a muchas personas enfermar no por lo que les faltaba, sino por lo que no sabían que les estaba haciendo daño. En consulta, no era raro escuchar frases como, pero si solo comí algo natural, o nunca imaginé que eso me causara problemas. Y es que, incluso los alimentos más nobles, los más humildes, aquellos que desde siempre han sido considerados saludables, pueden convertirse en enemigos silenciosos si no sabemos cuándo, cómo o cuánto usarlos. La cebolla no es una excepción. Como médico, valoro profundamente sus beneficios, pero también aprendí, con los años y con los cuerpos que pasaron por mi consulta, que ningún alimento es universalmente bueno para todos. La clave está en el contexto, en el equilibrio y sobre todo en la escucha atenta del cuerpo. Por eso quiero hablarte con honestidad sobre los riesgos y contraindicaciones de la cebolla, porque callarlos sería una irresponsabilidad, y yo no vine a venderte una ilusión, sino a compartir la verdad, tal como la he visto desarrollarse en la vida real. Uno de los efectos más comunes, aunque leves, que suele presentar la cebolla es el mal aliento. Suena trivial, lo sé, pero para muchas personas esto se convierte en una barrera para usarla con regularidad. Lo que pocos saben es que este efecto puede mitigarse fácilmente. En la medicina tradicional se recomendaba masticar hojas frescas de perejil o algunas nueces después de comer cebolla. Yo mismo lo he practicado y puedo dar fe de su eficacia. Pero este no es el verdadero problema.
El verdadero problema aparece cuando la cebolla se consume en exceso, de forma cotidiana, por personas que ya arrastran desequilibrios internos. He atendido a pacientes con gastritis crónica, con úlceras gástricas, con reflujo gastroesofágico severo, y he visto cómo la cebolla, en lugar de ayudarles, agravaba sus síntomas, especialmente cuando era ingerida cruda, en ayunas o en grandes cantidades. La cebolla tiene una acción directa sobre la mucosa gástrica, estimula, calienta, remueve. Para un estómago sano, eso puede ser beneficioso. Para uno herido, puede ser una agresión. Lo mismo ocurre con personas que padecen de pancreatitis o colon irritable. El sistema digestivo, cuando está inflamado o hiperreactivo, no siempre tolera la fuerza de ciertos compuestos azufrados. Lo aprendí no en los libros, sino viendo cómo una paciente mía, una mujer mayor con antecedentes de úlcera, desarrolló un brote tras aumentar su consumo de cebolla creyendo que le haría bien. No era su culpa. Era la falta de matices en la información que circula. Y si bien se suele recomendar la cebolla para la salud cardiovascular, y con justa razón, he sido testigo de casos en los que pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada o con arritmias sensibles experimentaron molestias luego de consumir cebolla cruda en exceso. Algunas sustancias presentes en la cebolla pueden tener efecto vasostrictor en ciertos contextos. No en todos, pero sí en aquellos organismos debilitados donde la regulación de la presión y del ritmo cardíaco ya está comprometida. Por eso insisto, cada cuerpo es único, y ningún remedio, por más natural que sea, está exento de consecuencias si se usa sin discernimiento. Otro caso que merece mención especial es el del embarazo. Muchas mujeres embarazadas llegan a consulta con dudas sobre lo que pueden o no comer. Y la cebolla, en ese sentido, ha sido fuente de confusión. Déjame ser claro, en condiciones normales la cebolla puede ser muy beneficiosa durante el embarazo. Su contenido en ácido fólico es esencial para el desarrollo del sistema nervioso del feto, y su vitamina C contribuye a reforzar el sistema inmune de la madre y del bebé. Sin embargo, he visto casos en los que su consumo excesivo, especialmente en forma cruda, ha provocado náuseas intensas, acidez, digestiones difíciles y aumento del malestar general en mujeres con un sistema digestivo más sensible durante esta etapa. La recomendación que suelo dar es sencilla: media cebolla al día, preferentemente cocida, es suficiente para obtener sus beneficios sin correr riesgos. Y como siempre, consultarlo con el médico tratante, porque cada embarazo tiene sus particularidades. He aprendido que incluso lo bueno, cuando se vuelve desmesurado, pierde su virtud. No necesitamos grandes dosis para sanar. A veces basta con una cucharada, con una infusión, con un gesto constante y humilde. La medicina de verdad no es la que entra con estruendo, sino la que sabe cuándo callar, cuándo reducir, cuándo acompañar. Y la cebolla, si bien es una aliada poderosa, debe ser tratada con ese respeto. No es un salvavidas universal. No todos los cuerpos la necesitan de la misma forma, ni en la misma cantidad, ni en el mismo momento. He visto personas que con apenas 50 gramos diarios mejoraban visiblemente su circulación y digestión. Pero también he visto otras que con esa misma cantidad empeoraban sus síntomas gástricos o sufrían desequilibrios por no haber adaptado el uso a su realidad personal. Y aquí es donde entra el verdadero arte de la medicina, no en recetar, sino en acompañar el proceso del cuerpo con conciencia, con escucha, con adaptación. Por eso hoy, desde este rol de médico retirado, ya sin prisa, sin obligaciones de diagnóstico ni de receta, te invito a mirar la cebolla con sabiduría, no con miedo, pero sí con respeto, no con fanatismo, pero sí con aprecio. La cebolla es como la vida misma, poderosa pero también delicada. Puede sanar, sí, pero también puede herir si no sabemos cómo recibirla. Por eso, si decides integrarla en tu vida, hazlo con atención. Observa cómo responde tu cuerpo, prueba con pequeñas cantidades, y si en algún momento algo no se siente bien, no insistas. Escucha, ajusta, aprende. La verdadera medicina no está en lo que se impone, sino en lo que se comprende. Y esa comprensión a veces empieza con algo tan cotidiano como una cebolla, bien usada, en el momento justo, en el cuerpo que la necesita. Cuando ejercía la medicina de forma activa, solía decirles a mis pacientes que lo más importante no era lo que tomaban cuando ya estaban enfermos, sino lo que hacían cada día cuando aún estaban sanos. Esa es la medicina que realmente me interesó practicar, la que previene, la que sostiene, la que enseña al cuerpo a no enfermar. Y dentro de esa visión, los alimentos eran, y siguen siendo,
el pilar más olvidado y más poderoso. Hoy, desde la tranquilidad de mi retiro, con la libertad de hablar sin condicionamientos ni protocolos, quiero compartir algo que aprendí con los años. La verdadera fuerza curativa de la cebolla no está solo en lo que contiene, sino en cómo, cuándo y cuánto se consume. Es ahí donde reside su sabiduría y también nuestra responsabilidad. La gente suele preguntarme, ¿cuánta cebolla debo comer al día, doctor? Mi respuesta no es exacta, pero es clara. Entre 100 y 150 gramos de cebolla fresca al día bastan para cubrir buena parte de las necesidades diarias de vitaminas A y C, minerales como potasio, calcio, magnesio, fósforo, selenio y otros compuestos esenciales. No se trata de convertirla en el alimento central de cada comida, sino en una presencia constante, consciente, que acompañe y no sature. Pero también es importante comprender que la forma en que se prepara puede cambiar por completo su efecto en el cuerpo. He visto muchas personas comer cebolla cruda a diario, pensando que así aprovecharían al máximo sus propiedades, y terminar desarrollando acidez, inflamación digestiva o intolerancia progresiva. En cambio, cuando se introduce de manera gradual, cocida al vapor, al horno, en caldos o infusiones de sus cáscaras, el cuerpo suele aceptarla con agradecimiento, porque no es lo mismo agredir que acompañar. Una práctica que recomiendo especialmente en personas mayores o con sistemas digestivos sensibles es usar la piel de la cebolla, que muchas veces se desecha, para preparar infusiones. Esa piel contiene una concentración alta de flavonoides, especialmente quercetina, que ayuda a reducir la inflamación y proteger los vasos sanguíneos. Basta con hervir una cucharada de cáscara seca en medio litro de agua durante unos minutos, dejar reposar, colar y tomar una pequeña taza 2 veces al día. Este gesto tan sencillo puede generar cambios profundos cuando se sostiene en el tiempo. Otra forma poderosa de incorporar la cebolla sin saturar el cuerpo es incluirla en pequeñas dosis en los platos principales, en sopas, guisos, al horno con otras verduras o incluso caramelizada suavemente en aceite de oliva. Así no solo se integra de forma más amable, sino que se vuelve parte del placer de comer y no de una obligación médica. He aprendido que la constancia es más eficaz que la intensidad. Muchas personas empiezan con entusiasmo, aumentan la dosis, exigen resultados inmediatos y luego abandonan cuando no ven un cambio drástico. Pero el cuerpo no funciona con fuegos artificiales. El cuerpo sana desde lo sutil, desde lo repetido, desde lo amoroso. Una cebolla diaria, bien preparada, consumida con respeto, puede hacer más que un tratamiento agresivo mal aplicado. También hay que hablar del momento del día. Algunas personas encuentran grandes beneficios al consumir cebolla cocida por la noche, especialmente si sufren de insomnio leve o digestión lenta. Otras la prefieren al mediodía, cuando el metabolismo está más activo. No hay una única forma correcta. Lo importante es observar, experimentar, notar cómo responde el cuerpo. Porque el cuerpo habla, siempre habla, solo que a veces no lo escuchamos. Y hay otro aspecto que no quiero dejar de mencionar. La calidad de lo que comemos no solo depende del alimento en sí, sino también de cómo lo conservamos. La cebolla, para mantener su valor nutricional, debe guardarse en un lugar seco, oscuro y bien ventilado. Nunca en el refrigerador, donde pierde propiedades y se humedece fácilmente. En mi casa durante años colgábamos las cebollas en una red de algodón cerca de la ventana, donde el aire podía circular. Era una costumbre sencilla, casi olvidada hoy, pero profundamente sabia. Con el tiempo también aprendí que no todos los cuerpos necesitan lo mismo, y que aunque 150 gramos puedan ser una dosis ideal para algunos, para otros 50 gramos son más que suficientes, especialmente si hay otras fuentes de nutrientes en la dieta. Por eso, más que seguir una cifra rígida, recomiendo estar atentos al equilibrio. Si hay gases, si hay sensación de pesadez, si el cuerpo lo rechaza de forma persistente, no se trata de forzar, sino de ajustar. He visto a pacientes mejorar su circulación, reducir la hinchazón de las piernas, descansar mejor por las noches, tener digestiones más ligeras y una piel más luminosa, simplemente por incluir la cebolla como parte de su rutina diaria. Pero esos cambios no llegaron en una semana. Llegaron con el tiempo, con la paciencia de quien cultiva un jardín interior. Porque al final, la salud se parece mucho a eso, a cuidar una tierra fértil donde todo lo que sembramos algún día florece. Por eso, si hoy estás considerando incorporar la cebolla a tu vida con más intención,
Hazlo como quien inicia un pacto de cuidado, no por moda, no por urgencia, sino porque entiendes que el cuerpo merece gestos cotidianos de amor. Y si además de cuidar cómo comes, empiezas a caminar más, a descansar mejor, a agradecer lo que tu cuerpo sí puede hacer, te aseguro que la cebolla será solo una parte de un proceso más grande, un proceso de reconexión con lo esencial. Porque al final de mi carrera, entendí que la medicina más poderosa no estaba solo en lo que recetaba, sino en lo que las personas decidían hacer cada día por sí mismas. Y si hoy puedo dejarte un consejo, uno solo, sería este: vuelve a lo simple. Vuelve a lo que la tierra ofrece sin pretensiones. Vuelve a lo que tus abuelos sabían sin tener que leerlo. Vuelve a confiar en los pequeños actos que, sostenidos en el tiempo, devuelven al cuerpo su equilibrio. La cebolla usada con sabiduría no es solo un alimento, es una forma de recordar que todavía estamos a tiempo de cuidarnos, de escucharnos, de elegir distinto, porque a veces lo que cura no es lo que impresiona, sino lo que permanece. Y eso, créeme, es lo que hace la diferencia. A estas alturas de mi vida, después de más de 4 décadas dedicadas a la medicina y tras haber acompañado a miles de pacientes en sus procesos de enfermedad, recuperación y en muchos casos también de despedida, me doy cuenta de que lo más poderoso que tenemos no es un medicamento, ni una cirugía, ni siquiera un diagnóstico temprano. Lo más poderoso que tenemos es la conciencia de cómo vivimos, de cómo respiramos, de cómo nos alimentamos, de cómo escuchamos a nuestro cuerpo cada día, incluso en sus silencios. He compartido contigo, con humildad y con la voz de la experiencia, todo lo que sé sobre la cebolla. No porque crea que sea una solución mágica, sino porque creo profundamente que en lo pequeño habita una sabiduría que hemos olvidado. La cebolla, tan común, tan ignorada, tan cotidiana, es en realidad una medicina suave que puede acompañarnos a lo largo de la vida si aprendemos a mirarla con respeto y a usarla con sabiduría. No necesitamos esperar a enfermarnos para comenzar a cuidarnos. No hace falta que el cuerpo grite para que por fin escuchemos lo que ya venía susurrando desde hace años. Muchas enfermedades no aparecen de repente, se construyen lentamente a través del descuido, del exceso, de la prisa y del olvido. Olvido de nosotros mismos, de nuestras raíces, de los remedios que la naturaleza nos ofrece desde hace siglos. El mensaje no es solo sobre la cebolla, el mensaje es mucho más grande. Se trata de volver a lo esencial, a lo que no tiene etiqueta ni publicidad ni envase brillante. Se trata de recordar que la salud no empieza en el hospital, sino en la cocina, en el plato, en la forma en que tratamos nuestro cuerpo, no cuando nos duele, sino cuando todavía nos sostiene sin quejarse. Quiero que te lleves de este viaje una certeza. Puedes empezar hoy. No necesitas grandes recursos, no necesitas recetas costosas, solo necesitas voluntad, intención y paciencia. Paciencia para permitir que lo simple haga su trabajo día a día como lo hace la vida misma. Por prevenir es un acto de amor. Y cuidar de ti, antes de que te falte la salud, es el mayor acto de respeto que puedes tener hacia ti mismo y hacia quienes te rodean. En cada cebolla que cortes con conciencia, en cada infusión que tomes con calma, en cada comida que prepares con intención, estarás haciendo mucho más que alimentarte. Estarás sanando memorias, estarás restaurando confianza, estarás construyendo un futuro más fuerte para ti y quizás para quienes aprenden de ti. Y si algo he comprendido con los años, es que nunca es tarde para empezar. La salud no es un estado, es un camino. Y en ese camino, tú decides cada día si caminas a ciegas o si caminas despierto. Yo elijo caminar despierto, y me alegra de corazón que tú también hayas llegado hasta aquí. Lección profunda. La verdadera salud nace de lo pequeño, de lo cotidiano, de lo que haces en silencio cuando nadie te ve. No se construye con grandes decisiones, sino con pequeños gestos sostenidos en el tiempo. La cebolla es solo un símbolo, una puerta. El verdadero cambio ocurre cuando decides vivir desde la atención, desde la prevención, desde el amor propio. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? Empieza con un solo cambio. 1. Elige integrar un alimento natural, eliminar uno ultraprocesado, caminar 10 minutos al día, beber agua con conciencia. Observa, escucha cómo responde tu cuerpo y luego decide el siguiente paso. No hace falta hacerlo todo, pero sí hace falta empezar. Pregunta para ti, ¿te sientes hoy más consciente del poder que tienen tus decisiones diarias sobre tu salud? A. Sí, y quiero empezar a cuidarme con más intención. B.
No lo había pensado, pero ahora me lo planteo. Te invito a escribir tu respuesta en los comentarios. Solo una letra, A o B. Así todos podremos aprender de las reflexiones de los demás y apoyarnos como comunidad. Si este contenido te ha resultado útil, te pido con humildad que te suscribas al canal, no solo para no perderte los próximos videos, sino porque eso me da fuerza, motivación y sentido para seguir compartiendo. Y si puedes y sientes el deseo de hacerlo, te agradeceré profundamente cualquier donación, por pequeña que sea, para sostener este proyecto. Yo ya estoy mayor, sí, pero mientras me quede voz y corazón, seguiré compartiendo todo lo que sé si sé que hay alguien al otro lado escuchando y aplicando. Gracias por estar aquí. Gracias por cuidar de ti. Gracias por creer, como yo, que la salud verdadera empieza por lo simple.